Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes que siempre se conectan conmigo en estas piedras de fe. Espacio ideado para reflexionar la palabra del Señor. Y es verdaderamente una bendición estar con ustedes nuevamente una noche más compartiendo una palabra que edifica, una palabra que verdaderamente nos lleve a reflexionar la palabra del Señor. Aleluya. Una bendición, vuelvo a repetir, ¿verdad? Estar con ustedes en esta noche trayéndote palabra que edifica, palabra que verdaderamente nos lleve a nosotros a reflexionar la palabra del Señor. Aleluya. Y qué bendición, ¿verdad? Qué bendición poder conectarme con ustedes para traerles la palabra que Dios en esta noche ha escogido para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Verdaderamente es algo que nosotros debemos de atesorar, ¿verdad? En todo momento. Mire, si usted es de los que lee en la mañana, Eugenia, Dios te bendiga. Si es usted de los que de mañana, ¿verdad? Usted se dedica en algún momento a leer la palabra, a exteriorizar la palabra. Mire, podemos llenarnos de muchas palabras, pero si no nos hacemos hacedores de ellas, pues mira, es como estamos comiendo y comiendo y comiendo, engordando como decimos nosotros, ¿verdad? A la persona, pero la persona no está fructificando, la persona no está dando verdaderamente lo que Dios la llamó a hacer y a hacer, ¿verdad? Entonces vemos nosotros como en todo momento vamos a ver que necesitamos exteriorizar la palabra del Señor. Saida Rodríguez, bendiciones. Saida, gracias, Saida, a ti y a todos los que siempre comparten esta palabra. Yo espero que sea de grande bendición a los que la escuchen, a los que la vean, ¿verdad? De una forma muy especial. Así que muy agradecida por eso. La palabra de Dios, yo siempre digo que llega a quien verdaderamente la necesita. En muchas ocasiones a mí me llegan prédicas o live, ¿verdad? De personas que yo ni siquiera busco. Y la palabra es certera, la palabra llega justo a tiempo, cuando tiene verdaderamente que llegar. Mire, gente, nosotros tenemos que entender algo. A veces suena feo, ¿verdad? Como yo se lo voy a decir. Y en muchas ocasiones la gente me ha dicho, Besaida, ¿por qué tú dices eso? Sí, porque es que nos tildan de locos a veces, ¿verdad? Porque creemos en cosas que no vemos y esperamos en cosas que es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que aunque suene feo, nosotros no estamos locos, es locura para el que se pierde, porque nosotros no tenemos un Dios loco que se olvida de nosotros, ¿sabes? Mira, dice la palabra que nuestros padres, que nuestra madre se podrá en algún momento olvidar de nosotros, pero que Dios se olvide para nada. Entonces, pues mira, no tenemos un Dios loco. Él va a hacer que la palabra que en esta noche se va a exponer llegue a donde tenga que llegar. ¿Sabes por qué? Porque es su obra. Porque es su obra. Si yo empiezo, como te digo, a compartirla, pues va a ser compartida exactamente en el lugar donde yo quiero que sea compartida. No. Yo quiero que sea Dios el que haga. Si Él me da la palabra, que Él haga con ella lo que Él quiera. Él es soberano y va a llegar donde haya la necesidad. Y eso es gloria a Dios. Eso es algo bonito. Eso es algo que uno tiene que entender. Dios es tan y tan soberano que hace mira, lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, donde quiere. Y cuando tú entiendes eso, tú dices, Señor, úsame como te dé la gana. Porque Él es el jefe, ¿verdad?
Él es el boss. Así que, bien. Y vamos a hablar de propósito. De propósito. Escuchaba yo ahorita a una persona, ¿verdad? Que me salió así la prédica esta tarde. Y escuchaba yo que ella hablaba de que él pudo en algún momento evitar que Pedro fuera en algún momento zarandeado. Si vamos a ese pasaje bíblico, Jesús le dice, ¿verdad? A Pedro, Pedro, el enemigo me ha pedido permiso para zarandearte y yo voy a orar por ti. ¿Verdad? Tú pensarás, bueno, pero si no era su discípulo, bueno, pero si no verdaderamente Jesús amaba a sus discípulos, ¿cómo era posible que lo entregara así como yo voy a orar por ti? Él me pidió permiso para zarandearte y yo voy a orar por ti. Wow, eso es como bien impactante, ¿verdad? Como que es en serio. ¿Qué hizo con Job? Cuando el enemigo se dio la vuelta por todo el mundo y fue a parar allá al cielo, dice su santa palabra que él le dijo, oye, ¿te has fijado en mi siervo Job, varón perfecto? ¿Sabes qué? Es que uno se tiene que reír, porque es que Dios inventa unas cosas que tú dices, ay, mi madre. ¿Sabes? Dios en todo momento como que nos ama tanto, pero a la misma vez como que nos expone, ¿verdad? Dios es un Dios como que tiene que probar nuestro corazón. Y para hacernos fuertes, tenemos que entrar en el campo de batalla. Dice que ningún marinero en la orilla se experimenta en el mar. Entonces quiere decir que si vamos verdaderamente a ser pescadores de hombres, Él nos tiene que capacitar, pero primero nos tiene que probar. Y Él va a hacer y le va a dar permiso al enemigo para que nos toque si nos tiene que tocar de alguna forma. Pero Él sabe que ya nosotros estamos capacitados. Si vamos a la barca, cuando estaba en la barca ¿verdad? La tempestad, Jesús pudo haber calmado la tempestad y acostarse a dormir. Pudo haber dicho, mira, viene una tempestad, déjame calmar la tempestad que voy a dormir. Y lo más increíble es que la barca hacía agua. Quiere decir, estaba a punto de zozobrar, estaba a punto de partirse la barca. Los vientos eran horribles y las olas inmensas. Y Jesús dormía. ¿Cómo es posible? Es que cuando tú te pones verdaderamente a pensar, tú dices, no es lógico. Entonces tú te das cuenta de algo. Dios no es un Dios lógico. Nosotros a veces nos rompemos la cabeza pensando qué va a ser Dios, cómo lo va a hacer Dios, cómo se va a manifestar Dios, vamos a hacer tal o cual cosa, vamos a orar. Y no sabemos verdaderamente cómo es que Dios va a hacer las cosas, pero la única seguridad que tenemos es que Él es fiel a su palabra. Nada más, que Él es fiel a su palabra y que nosotros tenemos que alinearnos a esa palabra. Mira, si Él no es loco, nosotros no podemos hacernos los locos. ¿Sabes? Estamos en un tiempo donde el mundo está evolucionando y no para bien, gente, sino para mal. Desde que el mundo es mundo, en el mundo hay de todo.
en el mundo hay de todo. Esto es como cuando estábamos en la universidad. En la universidad había de todo. Y en muchas ocasiones me ofrecieron cigarrillos y me ofrecieron ir a lo que eran los paris, esto que se daba en la universidad y qué sé yo. Y a mí nunca me interesó eso. Yo tenía una meta fijada. Yo tenía un propósito ya establecido. Yo quería estudiar para poder progresar y echar hacia adelante mis hijos. ¿Sabes? Ese era mi propósito de vida. Entonces, algo que yo consideraba en aquel entonces que era dañino para mí, ¿para qué yo lo iba a usar? ¿Sabes? Esto es algo que verdaderamente nosotros nos tenemos que poner a pensar. Y la palabra es clara cuando dice, en todo lo bueno pensad, en todo aquello que es digno. ¿Sabes? Entonces, a veces nosotros tenemos que pararnos firmes en nuestros dos pies, ¿verdad? No en un pie, en nuestros dos pies. Y detenernos en el camino. La palabra también lo dice, deténgase en los caminos y miren a ver la senda antigua, aquella por la cual caminaron nuestros padres. Wow, y dice más, y no vienen ni a la derecha ni a la izquierda. Pues mire, gente, nosotros tenemos que ponernos para nuestro número, ¿sabes? Esto nosotros tenemos que ponernos gringola. Esto nosotros tenemos que enfocarnos verdaderamente en esta lucha de ganarnos la vida eterna. Yo veo un montón de gente chilling, un montón de gente diciendo que es cristiano, un montón de gente predicando la palabra que le da la gana, predicando prosperidad. Sí, Dios quiere que nosotros seamos prosperados, así como prospera nuestra alma para vida eterna. Pero allá arriba nos vamos a necesitar prosperidad. Y tú vas a decir, pero aquí en la tierra. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo lo he perdido todo en 3, 4 ocasiones. Todo, literal. Todo. Y todo de la mano de Dios ha aparecido. Todo. ¿Sabes? Yo he sido más que bendecida. Solamente por creer. Por creer. Yo le digo, ¿sabes? Son cosas que usted no me lo va a creer, pero Dios es un Dios detallista. El más mínimo detalle de lo que usted necesita, ahí está Dios. Y no se lo tiene ni que pedir. A veces yo veo tanta gente haciendo silicio y postrándose y haciendo un montón de cosas. Y yo me quedo boba porque es que volvemos a lo mismo. Es que Dios no es loco. Es que si para ti hay una bendición, esa bendición es tuya. ¿Sabes? Lo que pasa es, eso no lo voy a decir. Lo que pasa es, papá, eso no lo voy a decir. Lo que pasa es que verdaderamente nosotros, ¿cómo te digo? Nosotros no podemos estar pensando en las bendiciones cuando tenemos un trabajo tan y tan grande. Cuando nosotros tenemos verdaderamente cosas por las cuales trabajar. Vamos. Entonces hablamos mucho de los planes de Dios. Y que nosotros estamos alineados a los planes de Dios, que estamos alineados a la voluntad de Dios y que estamos alineados en muchas ocasiones a los pensamientos y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Óyeme, pero verdaderamente tú conoces tu propósito, pero primero tú sabes lo que significa el propósito de Dios para tu vida. Ni siquiera te diste a la tarea de buscarlo, pero yo te lo busqué por ti porque tú sabes cómo soy yo. Yo te lo busqué en un diccionario bíblico y en un diccionario de la Real Academia Española. ¿Por qué te digo
de la Real Academia Española, porque nada más y nada menos que es el más completo, el diccionario más completo, ¿verdad? Entonces, mira, yo pues te lo voy a leer. Y dice que según el diccionario de la lengua lengua española, Real Academia, se llama Real Academia de la Lengua Española. Propósito significa principalmente el ánimo o intención. ¿Es en serio? No me haga caso. El ánimo o intención de hacer o no hacer algo, así como el objetivo final, finalidad o meta que se pretende conseguir. Dice que se asocia a conceptos como voluntad, empeño, ideas o proyecto. Wow. Pero en un diccionario de la Real Academia, en un diccionario bíblico, propósito, del griego protesis, se define como el plan soberano, la intención predeterminada o la voluntad eterna de Dios, especialmente en el contexto. ¿En qué contexto? Te pregunto, ¿en el contexto de la prosperidad? No, en el contexto de la salvación y su soberanía sobre la historia. Eso quiere decir que al llevar adelante el plan divino, a menudo expresamos como la razón fundamental por la cual fuimos creados. Verdaderamente, nuestro propósito en medio de la creación, más allá de estar disfrutando de la vida, del día a día, es predicar el Evangelio, es ser representantes de Cristo. Es estar más allá de, en el plan de Dios, es estar en el plan del propósito que lleva a nuestros hermanos a los pies de Cristo. Mire, hoy yo le decía al Señor Fernando González, bendiciones, compañero 7-9, compañero de la clase graduanda, de la clase graduada del 7-9. Mira, y verdaderamente nosotros tenemos que entender eso. Nosotros tenemos que movernos a lo que es la predicación de la palabra. Esto no es obligar el Evangelio. Pues mira, gente, este es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y como yo le decía al Señor esta tarde, yo le estaba diciendo, Señor, yo lo único que quiero es llevar las vidas, que las vidas lleguen a tus pies, que sean transformados. A veces nosotros como seres humanos queremos cambiar a la gente, queremos que la gente sea de cierta forma. Yo no soy una persona manipuladora, yo no soy una persona que te voy a dar una palabra y te voy a obligar con la palabra. Y a veces para muchas personas a lo mejor dice, oye, pero que Betsaida es como que no le importa. No, a mí, no, porque es que si vamos a ver la palabra de Dios, es colectiva, llega a todo el mundo, la predicamos, pero la recibe quien quiere. Quien no la quiere recibir va a seguir scrolleando por ahí para abajo. Si lo más que hay aquí en las redes y lo más que hay en el mundo son iglesias, es increíble que diariamente se abren un montón de iglesias con un montón de ideología. Pero eso a mí no me interesa. ¿Entiendes eso? A mí me interesa el propósito que yo tengo de venir cada noche a predicar la palabra. Mira, yo estaba ahorita descansando y ay, me siento cansada. Yo he estado haciendo de mis cositas, ¿verdad?
Yo soy de las que cuando me motivo, usted olvídese que yo tengo 25.999 ideas. Voy a ver si las vendo, a ver si saco, aunque sea dinero por una idea. Entonces, mira, nosotros tenemos que entender esto. Hemos sido llamados para un propósito y el propósito, mira, el propósito es divino. Y el que se levante contra nosotros, pues mira, te levantaste te vas a encontrar con una pared, porque te podrás levantar contra nosotros y nos podrás criticar y podrás sacar el pie y nos puedes hacer caer. Claro que sí, claro que sí. Pero yo te digo una cosa, de verdad, prepárate después para los cantazos, porque lo que tú siembres, tú lo vas a recoger. Y esto no es cuestión de que uno te haga algo. No, no, es que tú sembraste. Tú sembraste y tú tienes que cosechar. Hoy es lo bueno de Dios, ¿verdad? Él te da una palabra, cosecha, pero también te da la promesa. Siembra, que vas a cosechar. Así que si tú siembras maldad, prepárate, prepárate. Mira, yo decía algo hace unos días atrás que es muy triste, y hablaba yo ¿verdad? Con una de nuestras compañeras de, de mi clase graduada. Y yo le decía lo triste que verdaderamente es el tú ver una persona en unas condiciones tan, ¿verdad? Tan difíciles. Y saber que tristemente esa persona está recibiendo lo que un día sembró. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Sabes? Lo que nosotros estamos sembrando hoy en el propósito de Dios va a repercutir en algún momento. Mira, como te dije, yo no sé a dónde va esto. Yo no sé quién lo ve. Si no me dicen a mi Betsaida, tú sabes que yo vi tu live, ¿ok? Y me dicen, Betsaida, yo vi tu live. Y me gustó mucho lo que dijiste de que esto y esto. Y yo tengo que venir aquí y sentarme con toda la paciencia del mundo a escuchar mi prédica. Porque yo hablo como secretaria, como 100 palabras por minuto. Así mismo escribo, como 100 palabras por minuto, y tengo que decirte que yo no me acuerdo porque esta es palabra de Dios y Dios me la da. Y tengo que sentarme aquí a ver qué fue lo que yo dije. A veces me ponen, amada, esa palabra que diste, bla, 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 bla. Y yo, ajá, no me acuerdo. Yo he escuchado de profetas que dicen que tienen que la palabra que ellos dan la tienen que escribir, porque esa palabra, cuando se cumpla, esa palabra es mire, la palabra es de Dios. Si Dios le pone a usted una confirmación para un hermano, eso entre Dios y él, se cumple cuando se tenga que cumplir. Y si no se cumplió, Dios sabrá por qué no se cumplió. A veces decimos, no, porque la persona que trajo el mensaje, usted no sabe. Usted no sabe. Ahora, si usted es de los que está buscando, de esos profetas, ¿verdad? De esos pastores, y va de una iglesia en iglesia, tal vez buscando, ¿verdad? Que como los adivinos le adivinen las cosas y que le digan lo que usted quiere escuchar, pues ya, ese es problema suyo. Y vuelvo y te repito, yo no me meto en eso. Yo vengo aquí, te traigo una palabra que Dios me da. La reflexionamos y sobre todas las cosas, mis amados, usted la coge. Si usted la quiere coger, usted la escucha. Si usted la quiere escuchar, usted es responsable de hacer o hacerse hacedor de la palabra de Dios. Puedo yo estarle predicando 20 años y 20 años usted escuchando la palabra, y si usted
no toma la acción, la decisión de usted buscar su salvación, yo no lo puedo obligar. Por eso, hombres no cambian hombres. Y la Biblia es clara cuando dice, hombres no cambian hombres. Así que, gente, no siga obligando a las personas a que tienen que hacer lo que usted le dé la gana. Y eso es manipulación, ¿sabe? Eso es manipulación. Y estamos tristemente viendo cómo hay muchas iglesias donde la utilizan. Y he visto que dicen que no son hijos si no se someten. Imagínese yo, a mis 65 años, someterme yo a lo poquito que gano, que me lo quiten allá. Ay, no, hombre, no. Ya yo pasé esa etapa. Y eso le está malo a las personas que yo lo diga, porque yo lo viví. Y como yo lo viví, usted lo que vive, usted tiene derecho a hablarlo, ¿verdad que sí? Usted lo vivió. Y eso a mí, mire, yo no puedo decir sí o no, porque yo no estaba allí. Usted tomó decisiones. Yo no lo puedo juzgar. ¿Sabe por qué no lo puedo juzgar? Porque nada más y nada menos yo no estuve allí para decirle, no tomes esa decisión porque esa decisión es mala. O si en algún momento yo estuve allí, ¿verdad? Y se lo dije y usted no me hizo caso, pues yo no le puedo decir nada. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos que pasar un proceso para llegar al propósito de Dios. Y ahí es donde yo te quiero llevar a todos y a cada uno de esos que tuvieron que pasar un proceso para llegar al propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. Y tú dirás, ¿de quién habla Betsaida? Pues nada más y nada menos te voy a dar un ejemplito. Te hablé de Job. Dios permitió que Satanás le quitara a su familia sus posesiones y su salud. El propósito fue probar su integridad, demostrar que su fe no dependía de las bendiciones materiales y finalmente revelarle a Dios con mayor profundidad. ¡Wow! Y a veces decimos, Dios no prueba nuestro corazón. Dios no nos prueba a nosotros. Dios nos prueba. ¿Sabes? Dios no te va a dar a ti un lugar de excelencia si no te capacita. Y si te capacita, Él te va a probar. Y yo puedo decirte que yo conozco muchas personas que hoy no están a mi lado porque nada más y nada menos. Y miren, no estoy hablando, ¿cómo le digo? Ay, es que mucho uno tiene que estar explicando, ¿verdad? Como si fueran nenes chiquitos. No estoy hablando de esto, no estoy hablando de lo otro. Eso cansa, ¿verdad? Y después nos dicen inmaduros. Dios mío, Padre. Mire, y muchas personas de los que hoy no están con nosotros, en un momento dado, me hablaron de unidad, me hablaron de fidelidad, me hablaron de lealtad y demostraron todo lo contrario. Hoy no están. Hoy no están. Entonces nosotros tenemos que ser íntegros, nosotros tenemos que ser leales, nosotros tenemos que ser fieles. Y tú vas a decir, Betsaida, pero ¿fieles a qué? Al propósito de Dios. Porque el propósito de Dios, nada más y nada menos, incluye hacer su voluntad y amar al prójimo, sostenerlo, levantarlo y tristemente para muchos soportarlo. Así que se podrá imaginar. Y a veces entramos en lugares donde tú escuchas a nuestros hermanos cristianos decir, ay, esa persona que está ahí yo no la soporto, no me sienten al lado de ella porque, ay, yo le pido a Dios
que cuando llegue el día de sentarnos a la mesa del Señor, te la pongan al lado. Y si soy yo, mira, que te pongan al lado mío y me tengas que servir, y que se me caiga la cuchara y me la tengas que dar. Qué mala verdad, no, eso es broma. Pero es para que usted vea que realmente, mire, llega el momento en que quien verdaderamente sabe perdonar, olvida. Yo no puedo olvidar. Quien verdaderamente sabe amar, quien verdaderamente sabe perdonar, olvida. Y eso viene de Dios. Y eso tiene que estar en el propósito. Y yo tuve que ser probada en muchísimas situaciones para hoy poderte decir, muchas personas que en mi pasado me hicieron mal, yo las perdoné, yo olvidé. Pero ¿sabes cuál fue mi problema? Que en vez de curar mi herida, porque en muchas ocasiones el grave problema es que nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Lo que permitimos, lo que nos hicieron, lo que nos hicimos sufrir, lo que no teníamos el librito ¿verdad? De hágalo usted mismo. Y a veces el cuestionarnos nosotros mismos en que en aquel entonces pudimos decidir hacer y no lo hicimos. Y entonces ahí donde verdaderamente nos ponemos, como dije anoche, una curita y seguimos. Pero llega el momento en que lamentablemente la curita se te despega solita o te das un golpecito y comienzas a sangrar nuevamente. Y en muchas ocasiones sangra sobre personas que no te hicieron mal ni te cortaron. Entonces nosotros tenemos que ser probados, capacitados, equipados. ¿Para qué? Para que nosotros en toda ocasión podamos llevar una palabra sana, no una palabra que destruya, no una palabra que divida, sino una palabra que edifique a los hermanos y una palabra que lleve a los pies de Cristo en arrepentimiento a los demás. No con miedo, gente, mire, con arrepentimiento de corazón, dice la palabra. Entonces, mire, nuestro llamado en todo momento es a pasar por grandes pruebas, grandes situaciones. A veces hablamos de tormentas, a veces hablamos de desierto, a veces hablamos de que Dios nos mete en una cueva, a veces que Dios prueba en nosotros la fidelidad. ¿Cómo le pasó a Job? Job fue probado por su integridad para demostrar su fe o demostrar que su fe no dependía de las bendiciones. Yo le puedo decir que yo fui probada en varias ocasiones en lo que era lo material y yo lo perdí todo porque yo le digo que hay cosas que son difíciles para yo decir y contar. Vamos a ponértela de esta forma. En un momento dado fueron a chequear las casas que eran unas casas que podían colapsar, y la casa de mis papás donde yo vivía se le estaban despegando las paredes. Había un lugar donde estaba cediendo y la defensa civil que estaba chequeando las casas me mandó a salir de allí. Pues yo lamentablemente pues no pude cargar con todas las cosas que yo tenía allí y tuve que salir. Y le puedo decir
que en la segunda ocasión, pues mi mamá era quien me ayudaba. Mi mamá, al darle un stroke, lo poco que yo tenía, al no tener cómo pagar el próximo mes, yo tuve que mudarme a un lugar mucho más pequeño y solamente me quedé con varias cosas. Yo le puedo decir que le di a mi sobrino, yo cuento mi historia, yo le di a mi sobrino mis pertenencias y mi sobrino pues se enemistó con su mujer, se divorciaron, se dejaron. Y ella se enojó y lo vendió todo. Y todo era lo mío. Y me quedé en la calle. Y 2 semanas después terminé en una casa, en un callejón, donde antes era nada más y nada menos que el punto de droga en el barrio. Y puedo decirte que era lo que yo podía pagar. Y allí estuve hasta que me mudé a otro lugar. Todos, mira, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Ahora, ¿verdad? No te voy a seguir contando porque me he mudado 12 veces, 5 veces en un año, para que tú veas cómo Dios ha probado lo que es lo material, lo que es el dinero. Y yo te puedo decir una cosa, uno va aprendiendo y Dios te va capacitando. ¿Para qué? Porque en lo poco que tú estás, el Señor te va a poner en lo mucho. El Señor no quiere en ningún momento que tu alma se pierda, ni por el dinero, ni por las posesiones. Y yo te digo una cosa, así como yo he perdido muchas cosas, a veces recuerdo, wow, yo tenía tal cosa y yo no sé qué se hizo. Imagínense, con tantas mudanzas que yo tuve, me voy a acordar yo dónde fue que se me perdió. Se perdió. Se perdió. Y lo mismo pasa cuando nosotros nos suceden cosas que en un momento dado nos hacen sufrir. Pues mira, llega el momento en que decimos, con la madurez que Dios te da, ¿qué se puede hacer en estos momentos? ¿Sabes? El agua derramada, ¿tú la puedes volver a recoger? No. ¿Sabes? Seguir hacia adelante, seguir construyendo el camino. Y Dios nos capacita para eso. Y si vamos al libro de Job, vemos cómo Dios le da 3 hijas a Job. Y dice que eran las hijas más bonitas de todo aquello. Dios es soberano y Dios va a hacer con nosotros lo que Él quiera, porque ya nosotros le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Yo no peleo mucho con Dios. Yo no peleo ya con Dios. Yo podré llorar mi poquito y después decirle, ¿sabes qué? Ay, haz lo que tú quieras. Porque siempre hace lo que Él quiera, lo que le da la gana. Otra persona, José, en el libro, déjame saludar a mi sobrina Lali. Lali, bendiciones, te amo mucho. Mi prima Mayra está por ahí. María Sequeira, bendiciones. Mira, José, esto se encuentra en el libro de Génesis capítulo 34 al 50. Mira, José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente en Egipto. Y Dios permitió estas aflicciones para llevarlo al palacio, donde se convirtió en gobernador y salvó de la hambruna tanto a Egipto como a su propia familia. Y lo más importante, que aún en medio de las situaciones donde José se encontraba, dice la palabra,
que Dios estaba con él y todo lo que José hacía prosperaba. Eso es un don, ¿saben? Cuando el Espíritu Santo de Dios, con el cual nosotros hemos sido sellados, nos va a hacer prosperar. Mira, cuando David, después de 20 años, buscó el arca de la presencia de Dios que la tenían en casa de Abinadab y la tenían abandonada, tirada en una esquina allí porque no sabían qué hacer con ella los enemigos, porque la presencia de Dios en un momento dado, el arca, ¿verdad? Lo metieron en el templo donde estaban los dioses de ellos y al otro día encontraron que todos sus dioses estaban partidos a la mitad, ¿verdad? Destruidos en el piso. Se llenaron de tumores y ellos pues ya no encontraban qué más hacer con el arca y se la dieron a Abinadab. Mira, ponla ahí en una esquina, a ver, y en esa esquina tuvo 20 años. Wow. Cuando David va a recuperar, ¿verdad? El arca, la lleva de camino y es ahí donde los bueyes se tambalean y Asa, ¿verdad? Que eran los que iban al frente, trató Asa de evitar que el arca de la presencia no se cayera. Al tocar el arca quedó muerto al instante. Ahí David dijo, yo no sé cómo tratar la presencia de Dios. Ahí él paró, él dijo, espérate, esto hay que tratarlo de cierta forma y yo no lo sé. Y se la dio a Obed-edom y le dijo, mira, llévate el arca de la presencia de Dios a tu casa y manténla en tu casa. Y Obed-edom, ¿sabe lo que hizo? La trató con la honra y la reverencia de lo que verdaderamente Dios significaba. Y fueron 3 meses después corriendo donde el rey David a decirle, tenemos que decirte que en la casa de Obed-edom todo era bendecido, porque la presencia de Dios comenzó a bendecirlo en gran manera. Sama, aleluya, mi alma alaba. Y yo te tengo que decir que cuando la presencia de Dios tú le das la gloria y la honra que verdaderamente se merece Dios, tú vas a encontrar que esa gloria, tú vas a encontrar, déjame pegar esto aquí, tú vas a encontrar, amado, que esa presencia de Dios en un momento dado va a empezar a bendecir tu casa, tu familia, tu salud, tu entorno. Y decía que José todo lo que hacía prosperaba. ¡Wow! ¡Qué poderoso esa! Y por último te voy a hablar de Moisés. El libro de Éxodo habla de él y dice que pasó de ser un príncipe de Egipto a ser un pastor exiliado en el desierto durante 40 años antes de ser llamado para liberar al pueblo de Israel. Dios permitió que este tiempo de preparación en el anonimato para formar su carácter y su liderazgo. Y a veces nosotros queremos empujar a la gente para que la gente apure el proceso para que haya un propósito en la vida de un hermano. Cuando Moisés estuvo 40 años en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro Yetro,
y después tuvo 40 años más en el desierto con el pueblo de Israel dando vueltas. Fíjese usted, y a veces usted dice, ay, el hermano se volvió a caer. Ay, es que con este o con esta no se puede hacer más nada. No, eso no nos compete a nosotros. No nos compete a nosotros. Usted no me mire. Usted míreme con ojos de piedad, con ojos de bondad y con ojos de compasión y misericordia. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un ser humano como usted. Yo no tengo alitas. Yo puedo predicar la palabra de Dios, yo no tengo alitas. Y estoy en el proceso de santificación. Todavía me falta. Yo todavía me enojo. Claro que sí, que me enojo. Así que la santificación, voy de camino. La imitación de Cristo, día a día. Y dice que hasta que Cristo venga. ¿Sabes? No esperes que yo verdaderamente reaccione de una forma diferente a la tuya. Y te lo digo de esa forma. Porque en un momento dado me puede pasar una situación y puedo reaccionar de cierta forma. Y en otras ocasiones voy a sentarme, voy a dialogar con Dios, voy a decir, no tengo libre albedrío, tengo dominio propio y voy a tener que, mira, papá, a tu manera y no la mía. Así que nosotros no podemos en ningún momento apurar lo que es el propósito de Dios en la vida de nadie. Así que deje a todo el mundo que cumpla su propósito en Cristo. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito en Cristo? Pues claro, mira, te lo voy a decir, que el propósito central de Dios para sus hijos es conformarlos a la imagen de Jesús, reflejando su carácter santo y amoroso, para vivir vidas que le glorifiquen. Esto incluye amar a Dios y al prójimo, hacer buenas obras diseñadas de antemano y ser testimonios de su gracia. Dice ser conformados a la imagen de Jesús o a la imagen de su Hijo, ¿verdad? La meta final es que los hijos de Dios adopten el carácter, la mentalidad y las actitudes de Jesús. Eso lo dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 29. Imagínese usted, hasta que Cristo venga, nosotros vamos a ser probados en el carácter, en la mentalidad y en las actitudes de Jesús. Así que para que usted vea lo difícil que es verdaderamente el que nosotros podamos de alguna forma ser, ¿cómo les digo? Ser como Jesús, ¿sabe? Como Jesús solamente había uno. Nosotros solamente somos imitadores. No lo vamos a igualar nunca. Imitadores. Vivir en santidad y en amor. Dios busca que sus hijos sean santos y sin mancha, viviendo en amor y comunión con Él. Lo dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 4. Mira, te lo voy a leer de nuevo. Dios busca que sus hijos sean santos y sin mancha, viviendo en amor. Hasta ahí te lo voy a dejar. ¿Usted cree que nosotros estamos viviendo en el amor de Cristo? Nosotros tenemos que examinar nuestro corazón. Estamos viviendo en unos tiempos que si usted se nos mete en el medio, ¿sabe? Te voy a generalizar. Estamos viviendo en un tiempo de que si tú, y así actúa el mundo, o la gente del mundo, y a veces tristemente hasta los cristianos, te me metes en el medio o te empujo para quitarte, o yo quiero tu puesto, o yo te meto el pie para que te caiga,
o yo te levanto un falso testimonio para que te voten, porque lo que tú tienes yo lo quiero. ¿Sabes? Estamos buscando obtener las cosas que los demás tienen. No trabajamos para obtener lo que ya Dios dispuso para cada uno de nosotros. Estamos viviendo en unos tiempos donde el amor se está enfriando. Donde, ¿cómo? Que tú lograste tal cosa y la gente se enoja. Estamos viviendo con gente de que si tú tienes eso, yo lo quiero. Si tú lograste eso, yo lo voy a lograr. ¿Sabes? No te inventas otra cosa. No. Tú copias lo que ya Dios dijo que era para la otra persona. Y están haciendo tal cosa. Pues yo quiero también hacer eso. Él no se merece o ella no se merece ese cargo. Pues yo voy a hablar porque yo estoy más capacitado. A veces tenemos más grados que un termómetro, pero no tenemos un corazón agradable a Dios. Y lo que hacemos es que dañamos las situaciones y dañamos los propósitos de los hermanos. Esto es triste lo que estoy hablando. ¿Sabes? Esto no nos debe dar risa. Nosotros no debemos de decir, eso es cierto. No. Debemos nosotros de pensar y decir, wow, Señor, no me permitas que yo haga eso con mis hermanos. No permitas, Señor, y yo le he dicho, no permitas, Señor, que yo sea piedra de tropiezo para los demás. Cuando yo salgo en mi guagua, ¿saben? En cualquier carro, yo digo, Dios mío, sé tú el motor, el freno de este carro. Señor, tome el control, que no sea yo portador de malas noticias. Esa es una oración que yo siempre hago, Señor. Guía a tu Padre Santo, saca a las personas que puedan causar algún tipo de accidente, Señor. Guía a tú los de al frente, los de al lado, los que vienen atrás. Padre, y yo le digo una cosa. Hay el tú guiar, verdaderamente hoy en día, tú guías todos los carros, ¿sabes? Tú tienes que pensar en lo que va a pensar en lo que en un cruce. Tú dices, bueno, se tiró, llegó primero al pare, se supone que se vaya primero, se supone que se vaya después, y me toqué a mí después, y cuando te va a tocar a ti después, tú ves que el otro se tiró y tú dices, pues, ¿sabes? Tú tienes que estar preparado para guiar todos los carros, ¿verdad? Y así vivimos en que nosotros no sabemos amarnos lo uno a lo otro. Si nosotros supiéramos amarnos los unos a los otros, no nos haríamos daño. No nos haríamos daño. Y todo el mundo estuviera de lo más bien. Pero tristemente, la vanidad, la avaricia, el egoísmo, la envidia, la traición, y por ahí para abajo, son tristemente espíritus que en muchas ocasiones nos van a seducir para que nosotros hagamos el mal a los demás. De nosotros depende de lo que hay aquí. De lo que hay aquí va a hablar tu boca. Y de lo que hay aquí tú vas a actuar. Y de lo que hay aquí tú vas a pensar. Entonces, no es el enemigo. No es el enemigo. Somos nosotros. Y nosotros tenemos que pararnos y decir, ¿sabes qué? Estamos mal. Tenemos que cambiar. Pero eso es un cambio que solamente a las personas le competen. Yo. No sé los demás, yo. Yo llego el momento en que yo me siento, me hago una introspección de mi vida y digo, fíjate,
yo estoy haciendo esto mal y yo me voy a corregir. Esto no me gusta cómo estoy actuando en estos momentos. Yo voy a actuar de tal forma. Y yo me voy educando, yo me voy acomodando, acoplando hasta que lo cambio. Porque es mi decisión, ¿sabes? Cuando el reto verdaderamente de un cambio tiene que efectuarse, comienza con uno mismo, no comienza con los demás. Entonces, somos nosotros la diferencia, ¿viste? Ahí es donde yo me diferencio de ti, en lo que yo hago como mi meta personal para hacer la voluntad de Dios. Y ahí somos diferentes. Pero delante de Dios no hay acepción de personas. Él nos ama de la misma forma por igual. Entonces, mira, que nosotros hacemos glorificar a Dios. Dice que toda la existencia tiene como fin adorar a Dios y dar gloria a su nombre en todo momento y lugar. Mire, gente, no hay nadie sobre Dios. Y no puede haber, por mal que se escuche, ni un pastor, ni un profeta, ni un apóstol, ni un maestro, amado, ni un evangelista, que son, ¿verdad? Los cinco, en las 5 funciones en el cuerpo de Cristo, sobre Cristo, sobre Dios, sobre el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? Bájese de esa nube. No hay que guardarle a usted pleitesía. Hay que respetarlo y honrarlo, porque usted ha sido escogido por Dios. Pero sobre Dios, a Él toda la gloria y toda la honra. Toda palabra ha sido dada por Dios, revelada por el Espíritu Santo de Dios. Así que nosotros no tenemos, yo no tengo el libro de Besaida en la Biblia. Entonces dejemos de estar manipulando a la gente. ¿Sabes? Yo le digo algo, Dios va a probarnos en muchas cosas, en muchísimas cosas. Pero para que usted vea, usted vio a Job, un hombre que lo tenía todo, todo, y Dios no lo probó en el dinero. Con eso le dejó todo ahí, para que usted piense. No lo probó en el dinero, ni en tienes que dar las posesiones tuyas. Nosotros tenemos que tener cuidado donde nos metemos. Realizar buenas obras. Dios preparó de antemano buenas obras para que sus hijos vivan en ellas, sirviendo a otros y edificando su reino. Entonces quiere decir que nosotros tenemos un propósito con los demás, el edificar su reino, el llevar las buenas nuevas de salvación por el mundo y predicar el evangelio. No obligar el evangelio, predicar el evangelio. Y por último, adoptados a través de Jesús, nos convertimos en hijos, aquellos que nacen de nuevo y aceptan la adopción a través de Jesucristo. Lo dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versos 5 y 6. Diferenciándonos de ser simplemente una creación de Dios, sino, ¿verdad?, explicando desde el punto de vista de que nosotros fuimos, más allá de escogidos por Dios, adoptados. ¿Sabes? No somos huérfanos, tenemos un padre, un Abba Padre. Así que nosotros, amados, tenemos que entender en todo momento que tenemos un propósito que cumplir con Dios.
es un compromiso adquirido en él. Yo no me llamé a predicar la palabra. Yo no dije un día, yo quiero ser pastora. No pasó por mi mente. Yo quería ser evangelista. Yo no he abierto una iglesia porque Dios nunca me ha dicho, Betsaida, tú vas a abrir una iglesia. Pues no voy a abrir una iglesia. Muchas personas me han dicho, Betsaida, tú no eres pastora. Pues no soy pastora. ¿Usted se cree que yo me pongo a...? Mire, si Dios a mí me dijo en un momento dado que con Él yo no necesitaba un título, yo siendo obrera, siendo diácono, yo iba a los hospitales a orar por los enfermos. ¿Sabes? Yo, cuando me pidieron el carnet, entonces yo dije, Pastora Paquita, mire, yo necesito un carnet para poder entrar. La Pastora Paquita me hizo un carnet y pude de cierta forma entrar a los hospitales y sentí en mi corazón tener una placa y ser capellán, y tengo la placa y tengo la identificación y tengo el certificado, mas no tengo certificado de pastora. Pero ¿sabes una cosa? Eso a mí no me limita a llevar la palabra de Dios, porque como hija de Dios, como redimida de Dios, como parte de la grey de Dios, yo tengo el privilegio y el compromiso de predicar la palabra. Así que usted llámeme Betsaida. Mira, Loida me llama Pastora Miss Guayama. Y ese fue un nombre que me pusieron hace muchos años atrás. Y yo lo recibí, ¿sabe por qué? Porque en mis 10 años de depresión, yo me sentía despreciada, una mujer invisible, una mujer que no se veía, una mujer que no salía, una mujer que se miraba en el espejo y no encontraba en ningún momento ningún tipo de atractivo porque era gordita. Tristemente, ¿verdad? Por ciertas cosas en mi salud, pues, ¿verdad? Mi cuerpo cambió y yo me sentía un cero a la izquierda. Mas, sin embargo, llegó a la iglesia Cristo la Roca y un nombre que es bíblico, Betsaida, se le olvida a todo el mundo. Y como era de Guayama, bromeando me pusieron Miss Guayama, a otra le pusieron Miss Calle, a otra le pusieron Miss Cuamo, a otra más le pusieron otro nombre. Pues mira, todas se fueron de la iglesia, yo me quedé Miss Guayama. Y después de 20 años todavía me dicen Pastora Miss Guayama. Y tengo un montón de apodos que la gente me ha puesto por ahí para abajo, así que me llaman de diferentes formas. Y yo no estoy con esto de que, no, a mí, discúlpame, a mí me tienes que decir, pastora. Cuando yo veo que hay una persona que yo le voy a hablar de algo, yo le digo, discúlpame, que tú me permites que yo te diga tal cosa, yo soy pastora. Yo puedo, ¿verdad?, hablarte de la palabra. Sí, porque con ese respeto que siempre se debe de tener. Así que tanto respeto las religiones, las iglesias, las decisiones. Yo no me meto en eso. Así que yo prediqué hoy la palabra. Les doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes que se conectaron en la noche de hoy. Que Dios les bendiga de una forma especial. Vamos a orar para que, ¿verdad?, el Señor los bendiga, los guarde. Quiero pedirle oración. Saida García siempre está aquí conmigo. Lamentablemente hoy no ha estado. Su mamá tuvo una cirugía en la tarde de hoy y
Y yo les pido en el nombre de Jesús que nos pongamos todos, ¿verdad?, de acuerdo y que podamos elevar una oración por la sanidad de su mamá. Y que si conocemos en algún momento, mire, tome una libreta, haga una listita diaria de las personas por las cuales usted debe de orar. Y usted va a ver la mano de Dios obrar en todas las personas que de cierta forma usted presenta delante de Dios. Nada, gente, pues vamos a orar. Gracias, Gina, bendiciones, un abrazo para ti, qué bueno que estás aquí. Bueno, vamos a orar. Papá, en el nombre poderoso de Jesús he puesto tu palabra, que sea de bendición allí donde va, que llegue verdaderamente en el momento justo y preciso para hacer y hacer lo que fue enviada. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas a mis hermanos en esta noche. Oye, que tú mires la alacena, la nevera, que tú mires, Señor, su cartera, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, porque tú eres nuestra provisión. Y dice tu palabra que de acuerdo a tus riquezas en gloria seremos nosotros provistos. Tú eres nuestro pastor, dice el Salmo 23, y nada nos va a faltar. Entonces, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seamos provistos de todo bien que necesitemos. Envía a tu ángel que acampe alrededor de los que le temen y le aman, porque es tu promesa. Dice tu palabra que tú enviarás ángeles que nos guarden en todos los caminos, Señor, Padre Santo, Dios bueno. Así que en esta noche, Señor, mira, nos acostamos confiando en que en paz estaremos, porque tú estarás con nosotros. Así que, papá, yo he orado en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amados, amadas, amados, que Dios les bendiga en esta noche. Una bendición haberles servido, y sobre todas las cosas, que descansen con el favor de Dios. Nos vemos mañana, 10:30 de la noche, para seguir reflexionando la palabra del Señor. Bendiciones.